Hola a todos. En los anteriores videos hemos trabajado el tema mercado. Y como vimos, en todo mercado actúan dos agentes al mismo tiempo, la demanda y la oferta. A partir de ahora, estudiaremos su comportamiento de cada una de ellas en formas separadas, para después analizarlas en forma conjunta. Es decir, vamos a ver qué pasa cuando la oferta y la demanda interactúan conjuntamente en un mercado determinado. En este tutorial trabajaremos el tema demanda. Veremos qué se entiende por demanda, qué es la ley de la demanda, cómo se la representa gráficamente, qué tipo de desplazamiento tiene la curva de demanda y cuáles son los factores que determinan o influyen en la demanda. La demanda es la cantidad potencial que un individuo estaría en condiciones de consumir a diferentes precios. Para comenzar a analizar a la demanda, tenemos que tener en cuenta dos puntos claves. Primero, que el hombre es un ser racional. Esto quiere decir que el hombre piensa, que todo lo que haga lo va a hacer razonando, que ninguna decisión que tome va a ser irracional. Y la segunda condición es el ceteris paribus, palabra en latín que significa todo lo demás permanece constante. Esto quiere decir que cuando analicemos una variable, tenemos que considerar a las demás variables como constante, es decir, que no varían, que no se mueven. A la relación inversa existente entre el precio de un bien y la cantidad demandada se la denomina ley de la demanda, que dice que cuando aumenta el precio del bien X, la cantidad demandada del bien X disminuye, y cuando disminuye el precio del bien X, la cantidad demandada del bien X aumenta. Esto es que cuando mayor es el precio de un producto, la gente tenderá a consumir menos, mientras que cuando el precio baje, tenderían a consumir más. Esta ley de la demanda, por lo general, se cumple en casi todos los bienes. A esta relación inversa la podemos ver a través de un gráfico llamada curva de demanda. Para graficar la demanda, vamos a utilizar herramientas de la matemática, tales como la geometría, la aritmética y las funciones lineales. La curva de demanda es la representación gráfica donde se relaciona la cantidad que estaría dispuesto a comprar un consumidor en función de un precio. Para dibujar a la demanda, utilizaremos un eje cartesiano, en donde ubicaremos sobre el eje de las abscisas o eje X la cantidad, que la abreviaremos con la letra Q mayúscula, y sobre el eje de las ordenadas o eje Y ubicaremos el precio, que lo abreviaremos con la letra P. La curva de demanda es una función lineal dependiente negativa, la cual identificaremos en el gráfico usando la letra D mayúscula, donde el precio es la variable independiente y la cantidad la variable dependiente. A través de este gráfico veremos en forma práctica el funcionamiento de la ley de la demanda, que dice que a un determinado precio del bien X, la gente consumiría una cierta cantidad de unidades. Cuando aumenta el precio del bien X, según la ley de la demanda, la gente tendería a consumir menos. En nuestro gráfico vemos que la cantidad demandada disminuye. Como vemos en nuestro gráfico, la ley de la demanda se cumple. La demanda tiene dos tipos de desplazamientos. A lo largo de la curva, cuando es provocada por una modificación del precio y la cantidad demandada del bien en cuestión, y de toda la curva, cuando es provocada por un cambio en la demanda, es decir, cualquier otra variable que no sea el precio ni la cantidad demandada del bien en cuestión. Cuando hablamos de desplazamiento a lo largo de la curva de la demanda, decimos que son variaciones en la cantidad demandada provocada por cambios en el precio. En este gráfico vemos una tabla de demanda de tomate compuesta por la variable precio y cantidad, donde a cada precio le corresponde una cantidad diferente de tomates. Según esta tabla, a precio de 10 la cantidad es 350, a precio de 20 la cantidad es 300, y así sucesivamente. Si graficamos esta tabla,
veremos que las variaciones en la cantidad demandada provocadas por las variaciones en el precio estarán siempre dentro de la misma curva de demanda del tomate. Por ejemplo, a precio de 30, según este gráfico, la gente consumiría 250 unidades, mientras que si el precio es de 60, la gente consumiría 100 unidades. En síntesis, los cambios provocados por variaciones en el precio del tomate siempre estarán ubicados sobre la misma curva de demanda, nunca se desvían de ellas. Cuando hablamos de desplazamiento de toda la curva de la demanda, decimos que según el caso que se dé, la curva de demanda se puede deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda. Como verán en el gráfico de arriba, a manera de ejemplo, entendemos que a 20 pesos la gente tiende a consumir 50 unidades del bien X y que por alguna razón, que ya la estudiaremos, deciden que a ese mismo precio ahora consumirán 100 unidades. Es decir, consumirán más. Esto hace que la relación precio-cantidad ya no esté situada en la curva de demanda original, sino que esté situada a la derecha de la misma. Por eso decimos que se produce un desplazamiento de toda la curva hacia la derecha. Mientras que en el gráfico de abajo vemos que a 20 pesos la gente tiende a consumir 100 unidades del bien X y que también, por alguna razón que ya la estudiaremos, deciden que a ese mismo precio ahora consumirán 50 unidades. Es decir, consumirán menos. Esto hace que la relación precio-cantidad ya no esté situada en la curva de demanda original, sino que esté situada a la izquierda de la misma. Por eso decimos que se produce un desplazamiento de toda la curva hacia la izquierda. Ahora vamos a ver cuáles son los casos que hacen que una curva de demanda tenga un desplazamiento a lo largo de la curva o un desplazamiento de toda la curva. A estos casos, en términos de economía, los llamamos factores que determinan o influyen sobre la demanda. Y estos pueden ser el precio del bien en cuestión, el ingreso de la gente, el precio de otros bienes, el gusto de la gente, las expectativas de la gente y aumentos o disminución de la población. Analizamos el precio del bien en cuestión. Una modificación del precio provoca una modificación de la cantidad demandada. Recordemos que para que se cumpla esta relación, se tiene que tener en cuenta que solo el precio varía y los demás factores se mantienen constantes. Aquí, el desplazamiento es a lo largo de la demanda. Vamos a ver este tema a través del siguiente ejemplo. Tenemos una tabla de valores, también llamada tabla de demanda, con las variables precio y cantidad y sus respectivos valores, donde nos dicen que a precio de 10 la gente consumiría 200 unidades del bien X y que ante un aumento del precio del bien X, 20 pesos, la gente va a consumir menos cantidad, en este caso 100 unidades según esta tabla, cumpliéndose con lo que dice la ley de la demanda, que ante un aumento de los precios, la gente disminuye su consumo. Con los valores de esta tabla, vamos a dibujar la curva de demanda del bien X, que decía que a precio de 10 la gente consume 200 unidades del bien X y que ante el aumento del precio, 20 pesos, la gente va a consumir 100 unidades. Como ya vimos, va a consumir menos unidades que antes. Ahora unimos los puntos obtenidos y dibujamos la curva de demanda para este caso. Como vemos, cualquier modificación que se produzca en el precio del bien X modificará la cantidad demandada del bien X y siempre estaremos parados sobre la misma curva de demanda. Por eso decimos que aquí el desplazamiento es a lo largo de la curva de demanda. Ahora analizamos el ingreso de la gente. Una modificación en el ingreso de la gente provoca un cambio en la demanda, es decir, un cambio de toda la curva de demanda. Aquí, el desplazamiento es de toda la curva de demanda. La misma podrá ser a la derecha o izquierda, según el caso que sea. Veamos el siguiente ejemplo, que dice que un aumento del ingreso de la gente provocará que los individuos puedan consumir más, cualquiera sea el precio,
por lo que la curva de demanda se desplazará hacia la derecha. Según el gráfico, vemos una curva de demanda del bien X, en donde nos dice que a 20 pesos los individuos consumen 100 unidades del bien X y que ante un aumento de los ingresos de la gente, es decir, a partir de ahora la gente va a ganar mucho más dinero, esto hará que la gente compre más producto que antes, no porque bajó el precio del bien X, sino porque ahora tiene mayores ingresos. Ahora, a 20 pesos, la gente consume 200 unidades, lo que hace que la curva de demanda se desplace hacia la derecha. También podemos hacer el análisis para el caso en que disminuyan los ingresos de las personas, lo que hará que el individuo tienda a consumir menos, cualquiera sea su precio, con lo cual la curva de demanda se desplazará hacia la izquierda. Mirando el siguiente gráfico, vemos esta curva de demanda del bien X, en donde a 20 pesos los individuos consumen 200 unidades del bien X y que ante una reducción de sus ingresos, es decir, que a partir de ahora la gente va a ganar menos dinero, tomarán la decisión de consumir menos producto que antes y comprarán menos, no porque haya subido el precio del bien X, sino porque ahora tienen menos poder adquisitivo, es decir, menores ingresos de dinero. Ahora, a 20 pesos, la gente consumirá 100 unidades, lo que hace que la curva de demanda se desplace hacia la izquierda. Al analizar este factor, es necesario también conocer la existencia de dos clases de bienes, los bienes normales y los bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos bienes que aumentan su consumo cuando aumenta el ingreso de la gente, es decir, a mayores ingresos, mayor es la cantidad demandada del bien X. Por ejemplo, si una persona consume periódicamente un alfajor de chocolate porque le gusta, si le aumentaran sus ingresos, consumiría más alfajor de chocolate, lo comería todos los días. Dentro de los bienes normales podemos encontrar a los bienes de lujo y a los bienes de primera necesidad. Los bienes de lujo son aquellos que aumentan su demanda en una proporción mayor al aumento de los ingresos de los consumidores. Ejemplo, las computadoras, los celulares. Los bienes de primera necesidad son aquellos que aumentan su demanda en una proporción menor que el aumento de los ingresos de los consumidores. Por ejemplo, la leche, la manteca. Los bienes inferiores son aquellos bienes que disminuyen su consumo cuando aumenta el ingreso de la gente. Es decir, cuando aumenta el ingreso, disminuye la cantidad demandada del bien X. Por ejemplo, si una persona consume una gaseosa de segunda marca, si aumenta sus ingresos, consumirá menos gaseosa de segunda marca para pasar a consumir gaseosas de primera marca que son más caras. Ahora, analizaremos el precio de otros bienes. Una modificación del precio de un bien puede provocar desplazamientos en la curva de demanda de otro bien. El análisis de este factor nos lleva a conocer otras dos clases de bienes, los bienes complementarios y los bienes sustitutos. Los bienes complementarios son aquellos bienes que al aumentar el precio de uno de ellos se reduce la cantidad demandada del otro bien, y viceversa. Por ejemplo, la nafta y el auto. Es decir, los bienes se complementan. Lo que le pasa a uno influye en el otro. Si aumenta el precio del bien X, la cantidad demandada del bien Z disminuirá. O, si disminuye el precio del bien X, la cantidad demandada del bien Z aumentará. Veamos un ejemplo práctico. ¿Qué va a pasar con la curva de demanda de los autos nafteros si se produce un aumento fuerte en el precio de la nafta? Ante un aumento en el precio de la nafta, esto provocará que la gente disminuya la compra de autos con motor naftero. Esto hace que la curva de demanda de autos nafteros se desplace hacia la izquierda. Si vemos el gráfico, observamos que a un valor de 150.000 pesos, la gente consumiría 200 unidades de autos nafteros. Pero, ante un aumento de la nafta, la gente va a disminuir la cantidad demandada de autos nafteros, 100 unidades en este caso, con lo cual vemos que la curva de demanda original se desplazó hacia la izquierda,
En síntesis, la gente consume menos autos nasteros no porque haya aumentado el precio de los autos, sino porque aumentó el precio del combustible. Los bienes sustitutos son aquellos bienes que cuando aumenta el precio de uno de ellos, la cantidad demandada del otro se incrementa, cualquiera sea su precio. Ejemplo, la gaseosa y el jugo. En este caso, el jugo sustituye a la gaseosa. Es decir, cuando aumenta el precio del bien X, la cantidad demandada del bien Z aumenta. Analicemos el siguiente práctico. ¿Qué va a pasar con la curva de demanda de los jugos si se produce un aumento en el precio de la gaseosa? Ante un aumento del precio de la gaseosa, esto provocará que la gente aumente el consumo de jugos, ya que les resultará más económico. Esto hace que la curva de demanda de jugos se desplace hacia la derecha. Si vemos el gráfico, está representada la curva de demanda de los jugos, en donde nos muestra que a 20 pesos la gente consume 50 unidades de jugos y que ante un aumento del precio de la gaseosa, la gente buscará un reemplazo más económico para la gaseosa y se volcará a consumir mayor cantidad de jugos. En este caso, pasarán a 100 unidades de jugos. Esto hace que la curva de demanda original de jugos se desplace hacia la derecha. En síntesis, en este caso, la gente consumirá más jugos, no porque haya disminuido el precio del jugo, sino porque aumentó el precio de las gaseosas. Ahora, analizaremos el gusto de la gente. Los gustos de la gente también pueden ocasionar desplazamientos en la curva de demanda. Si la gente tiende a consumir más cantidad de un bien, hará que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, mientras que si tiende a consumir menos, la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Veámoslo con el siguiente problema. ¿Qué va a pasar con la curva de demanda de la campera de jean si la misma se ha puesto de moda entre los adolescentes? Los adolescentes, al saber que las camperas de jean están de moda, buscarán tenerlas sin interesarles el precio. Esto hace que la curva de demanda de campera de jean se desplace hacia la derecha. En este gráfico tenemos representada la curva de demanda de las camperas de jean, donde vemos que a 1.500 pesos los adolescentes consumirán 100 unidades, que al ponerse de moda dicha campera, los jóvenes buscarán adquirir más cantidad de camperas, en este caso 200 unidades. Esto hace que las curvas de demanda de las camperas de jean se desplacen hacia la derecha. En este caso, los jóvenes tenderán a consumir mayor cantidad de camperas, no porque el precio de las mismas haya disminuido, sino porque se ha puesto de moda su uso. Las expectativas de la gente. Muchas veces, las expectativas de aumento o disminución de precio provocan desplazamientos en la curva de demanda. Así pues, cuando los consumidores suponen que aumentará el precio de un determinado bien, su demanda aumentará, provocando así un desplazamiento hacia la derecha. En cambio, si la expectativa es que baje, su demanda disminuirá, provocando así un desplazamiento hacia la izquierda. Un aumento o disminución de la población provocará desplazamientos en la curva de demanda. En el caso que la población aumente, se supone que aumentará el consumo. Esto provocará que la curva de demanda se desplace hacia la derecha. Mientras que si la población disminuye, se supone que disminuirá el consumo, y esto provocará que la curva de demanda se desplace hacia la izquierda. Así, de esta manera, hemos visto los puntos más importantes con respecto al tema de la demanda. En el próximo video analizaremos la vereda de enfrente, es decir, estudiaremos a la oferta. Nos vemos. Hasta la próxima.